Estamos ya en el capítulo 14 de Segundo de Crónicas. Hace ratito platicaba con David Díaz, le preguntaba que cuánto llevamos en Crónicas. 6 meses llevamos en Crónicas. Ya pasó un buen ratito. Pero bueno, ya llegamos al capítulo 14 y estamos justo en la sección de Crónicas que está enfocada en los reyes de Judá. Hemos cubierto 2 reyes, Roboam y también Abías. Nos vamos a enfocar esta noche en el reinado de Asa, uno de los buenos reyes de Judá, y que es de los reyes que, de los 3, aparte está Ezequías y Josías, de los reyes que llevaron a cabo reformas religiosas profundas en Judá. Y bueno, este rey, el comienzo de su reinado es un reinado donde comienza con fe en el Señor, buscando al Señor, y el Señor le concede paz. El Señor le concede la habilidad de poder guiar a la nación de Israel. Se convierte en un rey sabio, un rey que es un buen ejemplo a seguir. Y en el capítulo 2 lo vemos aún ejerciendo fe en una crisis, manteniéndose leal al Señor y soportando la prueba. Y como resultado el Señor le anima, y todavía Asa es impulsado a más reformas religiosas y a buscar al Señor. Pero en el capítulo 16 vemos un Asa que pierde la cabeza completamente, deja de buscar al Señor. Y el final de su reinado es uno donde Asa no busca más al Señor. Es un ejemplo de alguien que comienza muy bien, pero no termina bien su carrera. Con todo y todo, en Crónicas y en Reyes, Asa es visto como un buen rey y un buen ejemplo a seguir en general. Bueno, vamos a orar y vamos a estudiar este personaje de Asa en el contexto de Crónicas. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado dirección, instrucción, consuelo, ánimo a través de ella. Y una noche más queremos abrir tu palabra, exponer nuestro corazón delante de ella y rogarte que tú puedas hablarnos, que tú puedas transformarnos, Señor, que podamos ver, Señor, tu gran amor por nosotros, tu obra a través del tiempo. Te rogamos, Señor, que podamos salir de aquí edificados y confrontados, retados, Señor, a obedecer y amar tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre todo esto te lo pedimos. Amén. Acompáñame a 2 de Crónicas capítulo 14. 2 de Crónicas 14. Así que durante el reinado de Asa y Josafat, que es su hijo, es algo característico de estos 2 reinados. No los vamos a ver los 2 esta noche, pero algo característico es que en estos 2 reinados, estos 2 momentos en esta etapa, el reino del norte se convierte en una prueba para la fidelidad de Judá. Y en ambos reinos, Asa y Josafat, en ambos reinados, Asa y Josafat al principio pasan la prueba, pero después no pasan la prueba, y el reino del norte empieza a afectar al reino del sur, de manera que la idolatría del reino del norte infecta también al reino del sur. Entonces vamos a ver los primeros 6 versos del capítulo 14. Comienza el capítulo 14 con un análisis del reinado de Asa. Dice el verso número 1: Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego, esto es paz, el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Así se califica el reinado de Asa, como un reino de paz, un reino donde Asa hizo lo correcto delante del Señor. Pero
¿A qué se refiere el cronista con hacer lo correcto y agradar al Señor? Pues mira el verso 3. Aquí nos da una descripción de hacer lo correcto delante de Él, del Señor. Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Entonces, no es fácil, más bien, perdónenme, no es difícil identificar una de las cualidades del reino de Asa, que fue paz. ¿Te diste cuenta cuántas veces se subrayó el hecho de que en el reinado de Asa hubo paz? Dios le concedió paz. Y también se describe el reinado de Asa como uno en el que Asa, por un lado, quitó aquellas influencias que traían corrupción al pueblo. A eso se refiere con los lugares altos, los lugares de idolatría, las imágenes de acera. Podrías decir que este aspecto negativo de la obediencia, es decir, quitar aquello que corrompe, aquellas influencias negativas sobre el pueblo. Pero no solamente se dedicó a quitar aquello que contamina, también el aspecto positivo de la obediencia. Asa animó al pueblo ¿a qué? A obedecer al Señor, a confiar en Dios, a obedecer su palabra. Entonces, ¿de dónde viene este deseo profundo, esta pasión, incluso podríamos decir, este celo que tiene Asa por purificar a Judá? Bueno, en Deuteronomio capítulo 7, verso número 5 y 6, mira lo que dice. Vamos a leerlo rápidamente. Deuteronomio capítulo 7, verso 5 y 6. Dice ahí: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esta instrucción en Deuteronomio está dentro del contexto de la conquista de la tierra prometida. Lo que Dios le dice al pueblo por medio de Moisés es: cuando vayas a la tierra prometida y tomes esta tierra que yo te he concedido, no imites las prácticas de tus vecinos. No imites sus ritos paganos, no imites sus sacrificios. Es más, esto es lo que tienes que hacer. Cuando entres a esta tierra, deshazte de cualquier influencia que pueda corromperte. Y a eso se refiere con destruir estos altares y estas imágenes. Bueno, estos lugares altos eran pequeños altares que había regados por varios montes en los que se ofrecían sacrificios a los dioses. En este caso, una diosa muy popular en la cosmovisión de la época, la cosmovisión pagana, era Acera, que probablemente estaba de alguna manera emparentada con el panteón de los dioses sumerios, como lo era Baal. Baal era una de las divinidades principales de ese tiempo, y Acera probablemente tenía alguna relación con este dios, o con Amarú de los babilonios. Entonces, indistinto de esto, Acera era la diosa de la fertilidad. Y usualmente en los lugares altos, en esos pequeños altares, encontrabas o un montículo de piedras o una especie de tronco con alguna imagen grabada, y esos eran los lugares donde se adoraba a Acera, a esta diosa. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? Deshacerse de cualquier influencia que pudiera contaminarles y corromperles. Más al ratito hablamos de por qué la idolatría era algo dañino y peligroso para Israel. Pero Israel
no tenía que caminar en estas cosas. Y hay una razón: ellos eran un pueblo santo. Dice el verso 6 del capítulo de Deuteronomio en la NTV: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces, la idolatría estaba conectada completamente con prácticas que producían injusticia en la tierra, que producían muerte, que producían y denigraban, humillaban a los hombres, a las personas. Israel tenía que ser diferente. Israel tenía que ser una nación que reflejara el carácter de un Dios bueno, justo, sabio, santo. Así que Israel no podía participar de estas cosas. Por ejemplo, uno de los rituales paganos de este tiempo, al dios Moloch, incluía sacrificio de niños, quemarlos vivos. Mientras se tocaban tambores y se alababan al dios Moloch, se quemaban niños en un dios al que se le calentaban las manos y se ofrecía ahí al niño a Moloch. Entonces, estas prácticas incluían prostitución, incluían muerte, denigraban al ser humano. Israel no podía participar de esto. Ahora, el hecho de que Asa estuviera quemando estos altares y destruyéndolos, ¿qué significa? Que en Israel este culto que estaba regado en el reino del norte a Baal y a otros dioses ya había infectado a Judá, al reino del sur. Y por eso Asa se vio en la necesidad de purificar estos lugares en Israel. Y porque también, si recuerdas, ¿cuál era el único lugar autorizado para adorar a Dios? El templo. Es muy probable que en Judá estos pequeños altares estuvieran dedicados, entre comillas, al Señor y al mismo tiempo a Acera y a otros dioses. Es decir, empezó a haber un sincretismo entre la adoración a Dios y al Dios de Israel y a estos otros dioses, como era muy común en ese tiempo. Era común que hubiera sincretismo entre diferentes cultos. Y probablemente, como sucedía en el reino del norte, creían que adoraban a Dios en estos altares dedicados a los becerros de oro y a Baal. ¿Qué tiene de malo? Seguimos adorando a Dios, pero lo estamos adorando de esta otra forma, como hacen nuestros vecinos. Y Asa es un hombre que en su celo y amor por el Señor purifica a Israel de estas influencias. Y eso es lo que el cronista califica como un hombre que agrada al Señor y que vivió haciendo lo correcto delante del Señor. Pero Asa también empieza a construir estas ciudades fortificadas y empieza a poner torres y puertas y barras. Pero Asa nos dice por qué lo hace. Dice el verso número 6: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, verso 7 del capítulo 14: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces, ¿qué significa en este capítulo buscar a Dios? Pues lo que estuvo haciendo Asa, destruyendo los altares, purificando a Judá de la adoración pagana y también animando al pueblo a amar y obedecer a Dios. Eso es lo que significa en este capítulo buscar a Dios. Yo quisiera subrayar que pudiéramos juntos meditar en esto, en que buscar a Dios en este contexto realmente podríamos decir que significa lealtad al Señor. Lo que está haciendo Asa es mostrar lealtad al Señor. Solamente el Señor es nuestro Dios.
Y tenemos que quitar todos aquellos símbolos, altares que representen adoración a otros dioses. Necesitamos amar al Señor de todo corazón, buscarle de todo corazón. Eso es lo que está haciendo Asa, animando al pueblo, reformando la adoración a Dios en Judá. Y también está reconociendo una cosa: el Señor nos ha dado paz. Así que ya que el Señor nos ha dado paz, vamos a edificar la tierra, vamos a construir. Es como si Asa dijera: ¿se dan cuenta cuán grandes oportunidades nos ha dado el Señor? ¿Se dan cuenta que Dios nos dio esta tierra? ¿Qué deberíamos hacer con esta oportunidad? Deberíamos darle gloria a Dios. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer aquí, a extendernos, a construir ciudades, a fortificarlas. Pero la paz nos la ha dado el Señor. Entonces, creo que Asa está haciendo lo siguiente. Asa está entendiendo que la tierra no solamente era un regalo que Dios les había dado. Me refiero a la tierra de Israel, a la tierra prometida. La tierra prometida era una oportunidad, no solo un regalo, sino una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para dar fruto, para honrar a Dios, para cumplir con el propósito que Dios les había dado. Y Asa entendía muy bien esto. Y por eso Asa buscó utilizar ese tiempo y esa oportunidad, esa paz que el Señor le había dado, para poder honrarle con su gobierno. Entonces, más adelante veremos esto, cómo es importante para nosotros el día de hoy. Pero creo que también hay una cosa muy importante que se nos está mostrando en el capítulo 14. Y es que creo que es una de las referencias más importantes en Crónicas, donde la paz en la tierra está conectada con la lealtad y la obediencia de su pueblo. De hecho, lo vamos a ver en el reinado de Asa. Cuando el pueblo está buscando al Señor y está mostrando lealtad al Señor, el Señor trae paz al reino y les brinda oportunidades para seguir creciendo y mostrando amor al Señor. Pero cuando el pueblo quita sus ojos del Señor y pone sus ojos en otras cosas y empiezan a corromperse y empiezan a traer injusticia en la tierra, entonces el Señor permite una disciplina, el Señor permite que no haya paz, que se irrumpa la paz y que entonces eso se convierta en un medio para llamar su atención, para disciplinarles, para que le busquen. La paz en esta tierra de alguna manera estaba condicionada a la obediencia y la lealtad del pueblo a Dios. Recuerda que la tierra es un regalo, pero disfrutar de aquella tierra sí requería de la obediencia del pueblo. Eso era parte del pacto que Dios había establecido con ellos. Eso era parte de la relación con Dios. Un pacto es un acuerdo entre dos partes para unirse y cumplir una misión juntos. Dios estaba en una misión de rescatar al mundo y estaba invitando a Israel a esa misión. Y cuando establece el pacto con Israel, lo que Dios les promete es darles una tierra, bendecirles, cuidarles, prosperarles. Pero ¿cuál es la parte del pacto que corresponde a Israel? Amar y obedecer al Señor y mantenerse leales, para que entonces pudieran juntos cumplir con la misión de Dios, de rescatar al mundo por medio de Israel. Entonces, Asa por eso se convierte aquí en un ejemplo de un buen rey, porque se preocupa por el templo, se preocupa por la obediencia a la ley y se preocupa por buscar a Dios de todo corazón. De todo corazón. Y entonces vamos a ver una crisis en la vida de Asa, una crisis que va a poner a prueba a Judá y su lealtad al Señor. ¿Cómo enfrentará Asa esta crisis? Bueno, en el verso número
9 aparece esta crisis. Dice, y salió contra ellos Sera, estoy en el capítulo 14, verso 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. En el original dice con miles de miles. Es decir, es una manera de decir un ejército innumerable, ¿no? Entonces no necesariamente que eran 1,000,000, sino que no los podías contar. Eran miles de miles. Y dice que se juntó este ejército, dice, y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces tenemos un ejército innumerable y que están con 300 carros, que sería el equivalente a los tanques del día de hoy. Es decir, tenemos un ejército innumerable con tecnología de punta, los carros listos para enfrentar a Israel. Y dice el verso 10, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Verso 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Y el resto del capítulo 14 narra cómo Asa persiguió a los etíopes y de hecho retomó algunas ciudades y se quedó con todo el botín. ¿Cómo respondió Asa a la crisis de fe? Con lealtad al Señor. Esa es la respuesta de Asa. Señor, definitivamente no podemos contra ellos. Son demasiados y no podemos contra ellos. Esto es definitivo. Pero una cosa es cierta. Tú eres el único que puedes ayudar a los débiles. Tú eres el único que puedes ayudarnos en esta crisis, que esto es imposible para nosotros. Señor, esta ya no es nuestra causa, esta es tu causa, porque ellos están no solo amenazándonos a nosotros, sino están provocándote a ti. Señor, dejamos esta batalla en tus manos y confiamos en ti. ¿Cómo responde Dios a la oración de Asa? Pues Dios desbarata el ejército de los etíopes. Ahora, sin duda alguna, el cronista no quiere que leamos todos estos capítulos desligados del contexto de lo que ha escrito atrás. No sé si recuerdas, hay una oración de otro rey que es un pilar en el relato de Crónicas, que hizo una oración específica al Señor pidiéndole algo cuando dedicó el templo en Jerusalén. Salomón, ¿recuerdas? Hizo una oración dedicando el templo. Y esto es lo que Salomón dijo. Les voy a recordar lo que dijo en 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 34 a 35. Pero se les voy a leer en una versión sencilla. Esto es lo que Salomón dijo cuando está dedicando el templo y está orando al Señor. Dice, cuando saques a tu pueblo a combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo, que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y súplica y defiende su causa. Entonces, ¿qué ha hecho Asa? Pues ha hecho honor a la oración de Salomón. Está orando al Señor en el campo de batalla. Señor, por favor, ayúdanos, como tú lo has prometido. Y entonces el Señor responde a la oración de Asa. Asa se convierte en este capítulo en un ejemplo de un hombre que confía en el Señor, que es leal al Señor, que le importa lo que a Dios le importa, que hace de su prioridad y de su reino el Señor.
Asa es un ejemplo de alguien que sigue en las pisadas de David y Salomón en Crónicas. Así que, ¿qué podemos destacar de la vida de Asa en este capítulo? Podemos destacar que básicamente Asa entiende lo siguiente: Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres bueno, ayúdanos, porque todo, Señor, se trata de ti. Bien, en el capítulo 15, verso 1, Dios envía a un hombre a animar a Asa, a exhortarle y animarle a continuar de esta manera, a perseverar en su amor y lealtad al Señor. Dice el verso 1: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, que de hecho Azarías significa Dios ayuda. Entonces, qué apropiado que el profeta Dios, que se llama Dios ayuda, sale al encuentro del hombre que ha recibido ayuda de Dios. Dice: salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios les turbó con toda clase de calamidades. Entonces, Azarías está haciendo recuento de la historia de Israel en el pasado y está hablando de un tiempo oscuro cuando no buscaban al Señor, cuando no respondieron al privilegio que Dios les dio, y lo que había era violencia y destrucción como resultado de su rebelión y pecado. Y Dios había permitido esa situación como una disciplina. Pero Azarías le dice en el verso número 7: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ánimo, Asa, sigue, confía en Dios, aunque otros en el pasado no lo han hecho. Tú confía en el Señor, mantén tus ojos en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo responde Asa a esta exhortación? Pues verso 8 dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Entonces, la respuesta de Asa fue llevar sus reformas más allá de Judá. Las llevó en Benjamín también, pero también en las ciudades que acaba de conquistar después de derrotar a los etíopes. Llevó sus reformas más allá, su responsabilidad más allá. Y junto con eso se dedicó a reconstruir el altar delante del templo, en el atrio del templo. Entonces, no solamente quita, una vez más, un aspecto negativo de esta obediencia, ¿no? Quita, pero también en este aspecto positivo se dedica a reparar y restaurar. El quitar y restaurar fueron parte de su impulso de reforma, de su obediencia al Señor. Pero, ¿qué más nos dice de lo que sucedió en este anhelo de buscar al Señor? Pues dice el verso número 9: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Entonces, lo que está haciendo Asa es provocar que otros que estaban en el reino del norte empiecen a regresar al lugar correcto, empiecen a regresar al reino de David, empiecen a regresar a la adoración verdadera. Mira todo lo que está provocando las reformas de Asa. Asa está no solamente amando a Dios de todo su corazón, está animando a gente a su alrededor a amar a Dios de todo corazón y a volver a Dios,
a restaurar su relación con Dios. Dice el verso número 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces, en lugar de enriquecerse con el botín, lo dedican a Dios. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocina. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue añadido de ellos, y Jehová una vez más les dio paz por todas partes. Y lo que está sucediendo aquí es que en el corazón de esta reforma que está llevando a cabo Asa está renovando el pacto que había hecho Dios con Israel. Eso es lo que está haciendo Asa. Está muy similar a lo que hizo Moisés en Éxodo, al reunir al pueblo y comprometerse con Dios. Simbólicamente están renovando el pacto. Es como cuando un matrimonio quiere como renovar su relación, ¿no? Y lo que hacen es una renovación de votos, y una vez más se reúnen. Y es como una ceremonia, pero no es una boda. Es una renovación de votos. Están recomprometiéndose y recordando sus votos. Y eso es lo que está haciendo Asa. Está haciendo esta ceremonia y reuniendo a Israel y animándoles. ¿Saben qué? Vamos a una vez más a expresar nuestro amor a Dios. Vamos una vez más a decirle: sí, lo juro, lo prometo, te amo, quiero estar contigo para siempre. Eres lo más importante para mí. Como en una renovación de votos. Están renovando su relación con Dios. De hecho, el lenguaje que aparece aquí es muy similar a una de las porciones más importantes en Deuteronomio, donde el pueblo estaba comprometiéndose a ser leal para siempre a Dios. Mira, acompáñame a este pasaje que conocemos popularmente como el Shema. Es Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Verso número 4. Bueno, verso número 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, dice, en la tierra en la que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se llama Shema porque comienza así: Shema, oye, oh Israel, es lo que significa Shema. Entonces, estos versos son la expresión más básica de la lealtad de Israel hacia Dios. ¿Okay? Esta es la confesión de fe de Israel a Dios. El Señor es uno, el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha llamado a amarle de todo corazón y obedecerlo de todo corazón y con toda nuestra alma. Entonces, ¿qué está haciendo Asa con el pueblo? Está recordando el Shema. Está diciendo: Señor, solo tú eres Dios. Ninguno de estos ídolos, ni Acera, ni Baal, ellos no son Dios. Tú eres nuestro Dios. Queremos recordar que no pondremos nuestros ojos en nadie más. En una ceremonia, en los votos que se dan en una boda, no está implícito en los votos: mis ojos están sobre ti y sobre nadie más. A nadie más miraré. Solo soy tuyo y tú eres mía. No está implícito en los votos. Lealtad, ¿qué es al final un pacto matrimonial? Un juramento de lealtad y devoción y amor, en donde se asumen responsabilidades y donde se entrega el corazón. ¿No es eso? Y eso es lo que está haciendo Asa. Señor, no pondremos nuestros ojos en nadie más sino tú. Tú eres nuestro único amado y precioso. Somos tuyos. Te amaremos de todo corazón.
Y entonces están yendo tan en su amor a Dios que están diciendo: no vamos a permitir que nadie venga y nos corrompa. Si alguien viene y quiere desviar nuestros ojos de nuestro amor a Dios, no lo vamos a permitir. Por eso dice: van a morir grandes o pequeños, ¿no? Es muy fuerte lo que está diciendo, pero está hablando de alguien que deliberadamente viene y está buscando corromper e introducir injusticia a la nación de Israel, ¿no? En este caso con Judá. Y entonces están comprometiéndose con Dios. Y entonces hay un ejemplo de hasta dónde quiere llegar Asa en su amor y obediencia a Dios. Hay un ejemplo ahí en Crónicas, en el verso número 16. Hay un pequeño ejemplo de la fidelidad de Asa. Hasta dónde llega el amor de Asa. Dice: y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, no a su mamá, ojo, hizo una imagen de hacer a su mamá, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel. Ya no está hablando de Judá, sino de el reino del norte. Con todo y las reformas de Asa en Judá, había idolatría en todo el reino del norte, es lo que está diciendo. Aunque el corazón de Asa fue perfecto, esto es completo. Una palabra similar a la palabra paz. El corazón de Asa fue un corazón lleno de paz todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que habían consagrado: plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Entonces, Asa está tan comprometido al Señor, y su lealtad al Señor es tal que incluso no va a permitir que su mamá corrompa la nación. Entonces, no es que está maltratando a su mamá, sino está quitando a su mamá de una posición de influencia en Israel, porque su mamá estaba corrompiendo a la nación con la idolatría. Ella misma había hecho una imagen de acera e introducido este culto de fertilidad, que muchas veces los cultos de fertilidad en la antigüedad incluían prostitución e inmoralidad. Entonces Asa ama al Señor y ama más al Señor que a su familia. Entonces no está maltratando a su familia, pero no puede permitir que su mami esté trayendo corrupción al pueblo. Entonces nos encantaría que la historia se quedara aquí, pero lamentablemente la historia de Asa no termina aquí. En el capítulo 16 vemos un Asa que pierde la cabeza completamente y va de una mala decisión a otra mala decisión. Asa enfrenta otra crisis de fe, pero en este caso Asa no mostró lealtad al Señor. Miren lo que dice el verso número 1 del capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, el rey del reino del norte se apodera de una ciudad que es un camino, una vía importante de comunicación con el reino del sur, y así bloquea el reino del sur. Esa es la crisis. ¿Estás de acuerdo que esta crisis no era tan grande como la crisis con Sera y los etíopes? Con un ejército innumerable y tanques de guerra, la crisis no se compara. Pero, dice el verso 2, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas las alianzas que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Es muy triste, se está volviendo loco. Primero está haciendo alianza con un rey
que eso es lo que va a representar ese compromiso, va a representar reintroducir la influencia de la idolatría y la corrupción en Judá. Y no solo eso, se atreve a tomar los tesoros del templo que no son suyos y a pagarle tributo a Ben-Hadad. Y tiene que dar mucho dinero, porque lo que le está diciendo es: rompe tu amistad con Israel y más bien hazte mi amigo para que tú quites a Israel y lo enfrentes y quites esta amenaza de mi camino. Se volvió loco, ¿estás de acuerdo? Se volvió loco completamente. O sea, ¿qué implicaba ir al templo? Todo el proceso, tomar los tesoros, escribirle a Ben-Hadad, enviar este tributo. Hay un sentido en el que darle tributo a Ben-Hadad, que significa hijo de Hadad. Hadad es uno de los nombres que recibía Baal también, es un hijo de Baal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es como si Asa reconociera: Dios no es suficiente para esta crisis, pero el Dios de Ben-Hadad puede ser suficiente. Está reconociendo de alguna manera a los dioses de los sirios. Entonces, qué terrible lo que está haciendo. Bueno, ¿cómo lo va a tomar el Señor? Vamos a ver. Dice el verso 4: y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió a los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó Gebá y Mizpá. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Y aquí está uno de los versos más importantes ligados a la oración de Salomón y la dedicación del templo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Asa tenía un corazón así, pero ahora se volvió loco. Mira, de hecho lo dice ahí: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Asa se parece más a Saúl, que cuando Dios le dio una instrucción hizo lo que quiso, y Samuel le responde: te volviste loco. Y por eso Dios va a partir tu reino. Eso es lo que le dijo a Saúl. Y en este momento dice: te volviste loco. A partir de ahora, número uno, tuviste la oportunidad de vencer a los sirios, ahora van a ser tus enemigos. Bueno, oye, si le estás pagando, estás contratando de mercenario a un rey dispuesto a traicionar al que le pagó también para que fuera su aliado, ¿qué te esperas de alguien así? Pues lo va a traicionar cuando venga alguien que sea un mejor postor. ¿Estás de acuerdo? Y no solo eso, va a haber guerra en tu tiempo. Ahora, ¿cómo respondería alguien que está buscando a Dios y le exhortan cuando está pecando? Con arrepentimiento, ¿estás de acuerdo? Pero mira cómo responde Asa. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. ¿Y esto qué produjo? Dice: y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Este mismo rey que de todo su corazón estaba buscando a Dios y que animó al pueblo a buscar a Dios y que hizo reformas que provocaron que más gente regresara al Señor, ahora se está convirtiendo en un opresor, en alguien que trae corrupción al pueblo y que censura la palabra de Dios. El mismo que estaba promoviendo el escuchar a Dios, ahora está censurando a Dios de alguna manera, al meter a la cárcel a este vidente. Pero ahí no termina su descenso. Dice el verso 11:
Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y los postreros, están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfume y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Con todo y todo, su funeral fue uno en el que dieron honor a Asa. Entonces, esta última parte, donde Asa enferma de sus pies, busca a los médicos, pero no a Dios. Bueno, solo un comentario muy breve. Este pasaje no está diciendo que si tomas medicina o vas al doctor no estás buscando a Dios. Solo inmediatamente te digo eso para que nadie se vaya pensando que ese pasaje enseña eso. Eso sería sacar de contexto el pasaje. Y la Biblia jamás enseña que tomar medicina es ir contra la voluntad de Dios o no es tener fe. Como de pronto algunos decían, no uses cubrebocas si confías en Dios. No, usar cubrebocas no significa que no confías en Dios. Como usar cinturón de seguridad no significa, en el coche no significa que no confías en Dios, ¿ok? Solo aclaro eso. El asunto aquí son dos cosas. Que Asa, el problema no es que busque a los médicos, es que solo busca a los médicos, ¿me explico? No está buscando a Dios en su vida. Pero probablemente también el cronista quiere que vayamos más allá en esta descripción al final del reinado de Asa. Porque, ¿de qué se enfermó Asa? De los pies. Eso significa que ya no podía estar firme. Pero ¿cómo comenzó el reinado de Asa? Firme, bien puesto. Es como si el cronista quisiera decirte, al final del reinado de Asa, su reino ya no era firme. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. El hecho, este pequeño hecho de que no buscara a Dios sino a los médicos, en realidad apuntaba al final del reinado de Asa. Era característica de un hombre que no escuchaba a Dios, que censuraba a los hombres que Dios le enviaba cuando lo corregían y que ya no más consultó a Dios. Y por eso su reino ya no fue de paz. Fue un reino inestable y sin firmeza. ¡Qué tragedia! Empezó tan bien, pero empezar bien y buscar a Dios en un principio no es garantía de que uno terminará bien su carrera. Es necesario una lealtad constante. Entonces déjame terminar el día de hoy meditando en un par de cosas que creo que pueden ayudarnos a comprender este pasaje. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a la comunidad del cronista? ¿Qué ejemplo era el ejemplo de Asa para ellos? Pues número uno, Dios le estaba diciendo a esa generación, no solo se trata de comenzar bien, con ánimo y firmeza, se trata de seguir y terminar bien tu caminar con el Señor. Y número dos, lo que más podemos destacar de Asa es que buscó a Dios, y que buscar a Dios se tradujo en acciones concretas en las que buscó quitar aquello que traía corrupción al pueblo, pero también activamente buscó edificar y construir aquello que promovía el amor y la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros el día de hoy? Yo quisiera subrayar esta invitación que hace este capítulo a buscar a Dios. Porque, como leímos, Dios tiene sus ojos puestos en aquellos que tienen un corazón para con Él, para manifestar su poder, su gracia. ¿Cuál es la respuesta correcta a lo que Dios ha hecho por nosotros? Obediencia y lealtad. Y cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, tenemos confianza en la relación con Él. No significa que no vendrán crisis a nuestras vidas. Asa tuvo una crisis aun cuando estaba buscando a Dios, pero en esa crisis Dios lo fortaleció porque se mantuvo fiel. Pero hubo otra crisis en la vida de Asa donde no buscó al Señor, y eso trajo otros problemas
a su vida. Entonces, buscar a Dios. Buscar a Dios significa ser leales a Dios. Eso es lo que significa buscar a Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, verso número 3, Juan anima a la congregación a hacer lo siguiente: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otra de sus escritos, en el Evangelio de Juan, Juan registra que Jesús anima a los discípulos diciéndoles: ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, nosotros vendremos a Él y moraremos con Él. Este es el que me ama, el que me obedece. ¿Y qué significa obedecerle? Amarle y amar a nuestro prójimo. Entonces es como este círculo de amor. Amamos al Señor en respuesta a su amor. ¿Pero qué significa amarle? Obedecerle. ¿Y qué es obedecerle? Amarle en respuesta a su amor. Así que buscar al Señor tiene que ver con amar a Dios y obedecer a Dios. Dios nos da muchas oportunidades en nuestra vida, oportunidades donde podemos amarle, servirle, glorificarle. E incluso las crisis en nuestras vidas, las dificultades, son oportunidades donde podemos mostrar nuestro amor y lealtad al Señor. Ahora, ¿cuál fue la gran tentación que enfrentó el pueblo? ¿Y de qué manera mostró Asa lealtad al Señor? Bueno, la gran tentación que enfrentaba el pueblo era la idolatría. Y justo Asa mostró su obediencia y su amor a Dios tratando con la idolatría del pueblo. Esta lealtad al Señor tenía un aspecto negativo, dijimos. Asa buscó destruir y acabar con aquello que corrompía a la nación. Pero también desde un aspecto positivo buscó cultivar y construir aquellas cosas que promovían el amor y la obediencia a Dios. ¿Qué está tan mal con la idolatría? ¿Qué es lo malo de la idolatría? Bueno, ¿qué es en sí idolatría? Idolatría es poner en el lugar de Dios cualquier otra cosa que sea no Dios, sino lo creado. Cualquier otra cosa que yo ponga en el lugar que solo Dios puede tener y debe tener es un Dios falso, es idolatría. Pero lo peligroso, lo terrible de la idolatría, querida familia, es que la idolatría siempre, por un lado, digamos que denigra la imagen de Dios, es decir, quién es Dios, lo convierte o hacemos de Dios un objeto o una relación o algo que es menos que lo que Dios verdaderamente es. Pero no solo reduce nuestro concepto de quién es Dios, sino que también la idolatría denigra la imagen de Dios en el hombre. Cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios y lo convirtamos en nuestro Dios, eso va a traer injusticia, opresión, corrupción de alguna manera. En la antigüedad, lo que había detrás de la idolatría, ¿qué había detrás de la idolatría? Poder, control. Los seres humanos lo que querían era tomar algún poder y controlarlo. Por ejemplo, si tú querías tener un buen viaje por mar, la idolatría era una manera de poder pagar un tributo a un Dios y poder obtener de él lo que quiero. Quiero tener un buen viaje por mar. ¿Quién es el Dios que controla? Ok, es Neptuno. ¿Qué pide Neptuno? Bueno, Neptuno pide esto. Ok, yo te doy lo que tú quieres y tú me das entonces lo que yo quiero. Lo que había detrás de la idolatría es poder, control. Los seres humanos querían control militar, control de la sexualidad, control del clima para tener mejores cosechas. Es lo que hacían. Exaltaban el poder militar como un Dios, exaltaban la sexualidad como un Dios, exaltaban la seguridad nacional como un Dios.
Entonces, cualquier cosa en la que yo encuentre esperanza, identidad, o que yo ponga para encontrar esperanza, identidad, ahí a donde voy cuando mi mundo es caótico, eso es mi Dios. Entonces, por ejemplo, si el dinero es mi Dios, ¿cómo voy a ver a las personas a través de ese Dios? Como objetos para obtener lo que yo quiero. Voy a usar a la gente en lugar de servir a la gente. Si el cuerpo o el placer o la sexualidad es un Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir a las personas en objetos, objetos a mirar, objetos para deleitar lo que yo quiero, mi placer, para deleitarme cuando yo quiero. Eso es lo peligroso de la idolatría. Destruye y denigra las relaciones, degrada la imagen de Dios. Es poner mi esperanza donde no hay esperanza. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los corintios, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría, huyan de la adoración a los ídolos. En el tiempo de Pablo, en el templo, pues el templo, afuera del templo es donde estaba la carnicería. ¿Por qué? Pues porque regularmente se ofrecían animales en el templo. Pero pues si ofrecías un toro, por ejemplo, a Zeus, pues no te lo comías tú solito, ¿estás de acuerdo? Entonces, no solamente estaban la carnicería y el templo cercanos, también estaban los restaurantes del mundo antiguo. Porque regularmente hacías fiesta. Cuando ofrecías un animal a Zeus o a otro dios, regularmente hacías una fiesta e invitabas amigos. De hecho, muchas veces en esos lugares había asientos gratis para que te sentaras a comer de lo que había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, había cristianos que en su pelea por su libertad, ¿no?, decían, yo puedo ir y comer ahí en el templo, al fin no importa, yo no creo en Afrodita o en Zeus, no me interesa, para mí es un muñeco, yo nomás quiero los tacos ahí, ¿no? Están buenos los tacos de, no sé, don Arquímedes, ¿no? Sirve unos buenos tacos ahí en el templo de Afrodita, ¿no? Entonces Pablo en Corinto, sí, a los corintios sí les dice, entiendo que un ídolo no es nada, pero al mismo tiempo les dice, pero no quiero que ignores que aunque un ídolo no es nada, sí hay una realidad espiritual detrás de, no el ídolo, sino de la idolatría. No solamente hay seres espirituales que corrompen el mundo, sino que los seres humanos están participando de esos mismos seres espirituales en la corrupción de este mundo. Como en el templo de Afrodita y toda la prostitución cúltica que se daba ahí en el templo. Estaban participando de ello. Y Pablo dice, sé que eres libre, pero deberías usar tu libertad con cuidado. No participes de aquello que corrompe y destruye el mundo. No es de lo que un cristiano, en lo que un cristiano tiene que participar. Entonces te puedes abstener, aunque un ídolo nada es. Porque participar de la idolatría es participar de aquello que corrompe y degrada a la humanidad. Juan, en su carta, ahí mismo donde leí que la lealtad a Dios es la manera en que mostramos nuestro amor a Él dice lo siguiente en Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, verso 20 al 21. Y ahora vivimos en comunión con Él. Dice, ¿con quién? Con el Dios verdadero. Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Es decir, huye de los ídolos. Como dijo un pastor, no vivas de sustitutos. No reemplaces al Dios verdadero con cosas, personas, relaciones, objetos, ni nada, porque lo único que obtendrás es una vida de injusticia, corrupción y opresión.
con falsa esperanza. Déjame terminar invitándonos juntos a lo siguiente. Nuestra lealtad a Dios implica una lealtad constante, una obediencia constante. El hecho de que el día de ayer hayas comprometido tu vida a Dios no significa que vivirás siempre comprometido con el Señor. Ahora, no estoy diciendo esto para asustarte y decir, entonces voy a perder mi salvación. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que necesitas participar activamente en una vida de obediencia a Dios, tomado de su gracia y confiando en que Él es el que va a guiarte, guardarte, pero no una falsa confianza. ¿Me explico? No esta falsa confianza. Creo que en el momento en el que empezamos a censurar la voz de Dios, empezamos a impedir que otros nos animen y nos exhorten, algo está sucediendo en nuestro corazón. Yo te invito el día de hoy a que consideres qué cosas están estorbando en tu relación con Dios que necesitas quitar y qué cosas necesitas comenzar a sembrar y cultivar para caminar una vida de amor y obediencia constante con el Señor. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas en tu palabra. Ayúdanos a poder ir a casa meditando en estos capítulos que leímos, a meditar en lo que tú, Señor, quieres hacer en nuestras vidas. Gracias porque, Señor, sabemos que cuando pecamos tenemos un abogado al que podemos ir y confesar nuestro pecado. Gracias, Señor. Pero, Señor, ayúdanos esta noche a examinarnos, considerar si hay cosas en nuestra vida que tenemos que tratar, si hay cosas de nuestra vida que tenemos que quitar, que nos estorban en confiar en ti y en seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver si hay ídolos en nuestra vida. Pero también, Señor, ayúdanos a comprometernos a una vida de amor y obediencia en respuesta al amor que tú nos has dado. Ayúdanos a ver nuestra vida en Cristo como una vida que necesitamos constantemente, Señor, rendirnos a ti. Te lo pedimos, por favor, y te damos gracias. Amén.